Buenos días, hermanos. Vamos a inclinar el rostro y así podemos orar. Padre, damos las gracias, Señor, por habernos permitido llegar a tu iglesia esta mañana, Señor. Y gracias, Padre, por la manera como a través de estos cánticos tú, Señor, pues eleva, Señor, nuestro espíritu a fin de que podamos adorarte, Señor, de una manera apropiada. Ahora, Señor, queremos también honrarte a través de la predicación de la palabra. Queremos, Señor, recibirla como lo que es tu palabra, Señor. Y queremos también, Señor, que pongas en nosotros la voluntad y más que la voluntad, Señor, la decisión, Señor, de seguirla, obedecerla para nuestro propio bien y para gloria tuya, Señor. Bendícenos en este tiempo en especial. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Si alguno no tiene una Biblia y quiere que le llevemos uno a su asiento, podemos hacerlo perfectamente bien. Porque vamos a leer varios pasajes bíblicos. Y así le pueden ir dando seguimiento. Todo el mundo tiene Biblia, qué bueno. Qué bueno. Hechos capítulo 19. En el capítulo 19 nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, estando en Éfeso, está prácticamente transcurriendo a través de su viaje misionero toda la zona de Europa y regresando de nuevo a través de Asia hacia Antioquía, de donde había partido en este tercer viaje misionero. La ciudad de Éfeso, como decíamos la semana pasada, era una ciudad importante. Sobre todo recuérdense que era el lugar donde estaba el templo de Diana o Afrodita, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, la ciudad de Éfeso, una ciudad cosmopolita, una ciudad importante en Asia Menor. Y entonces pues ahí estaba él y en ese lugar tuvo que lidiar con falsos creyentes y con verdaderos creyentes, inclusive con falsos apóstoles o falsos ministros y verdaderos ministros. Recuérdense que la semana pasada vimos que fue el momento en el cual él se tuvo que enfrentar a aquellos hijos de Sebas, que eran, como dice el texto en el pasaje que vimos la semana pasada, eran personas que se aprovechaban y trataban de conjurar espíritus. Y en este caso se equivocaron porque dijeron, os conjuro en el nombre de Cristo, aquel a quien predica Pablo. Y entonces recuérdense cómo aquel demonio que estaba poseyendo a una persona, pues le dice, a Pablo conozco y sé quién es. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y le voló arriba y dice que eran 7 y salieron los 7 despavoridos absolutamente. Habían falsos creyentes también, nosotros lo podemos ver en el versículo 2 o 12, déjame ver. Sí, en el versículo 2 del capítulo 19. Que cuando él llegó allá le preguntó a ese grupo de creyentes, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y veíamos la semana pasada como una persona que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia que no es de él. Realmente somos sellados por el Espíritu Santo que viene a morar en nuestro corazón y a guiarnos a toda verdad en el momento en que realmente creemos. Y el Espíritu Santo mismo nos da ese testimonio en nuestro propio espíritu. Pero también vemos que se encontró con verdaderos creyentes. El versículo 18 del capítulo 19 dice, muchos de los que creían, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Se produjeron conversiones profundas, genuinas. Las personas que habían estado practicando las ciencias ocultas, las magias, pues se arrepentían de corazón e inclusive llegaban a deshacerse y quemar aquellas cosas, aquellos libros mediante los cuales pues adoraban a los espíritus. Sí. Bien, el hecho es que vemos nosotros cómo el Evangelio penetra en la ciudad de Éfeso como consecuencia del ministerio del apóstol Pablo y los que le acompañaran. Fíjense que en el versículo 26 dice, voy a leer desde el versículo 23 hasta el 41 y luego vamos a comentarlo, ¿les parece? Ok, entonces estamos en Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino,
porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente el peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Así también, algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Evidentemente el evangelio estaba penetrando. El versículo 26 lo dice. Dice, ellos decían: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado, dice, a mucha gente con persuasión. El evangelio estaba siendo predicado y las personas que pues estaban practicando la idolatría, pues se iban arrepintiendo de sus pecados, iban destruyendo sus dioses, iban convirtiéndose al Señor Jesucristo. Pablo estaba predicando la verdad, y predicaba la verdad no importara a quien le doliera. Lo vemos nosotros claramente en este versículo 26. Pero además de esto, vemos cómo el comercio religioso estaba confundiendo a la gente con una falsa piedad. Es lo que vemos en el versículo 27. En el versículo 27 vemos cómo dicen, bueno, ¿quién es que no sabe? Dice que en toda Asia se adora a Diana y está el templo de Diana, pero este negocio nuestro, el hacer templecillos de Diana, puede venir a ser completamente destruido. Negocio religioso. Ellos estaban haciendo en la ciudad de Éfeso negocio a través de estos templecillos en miniatura que hacían para que la gente lo llevara y ahí también se postrara a adorar. El hecho es que Pablo confronta todo esto y vemos una manipulación de las masas y una confusión de las turbas. Y esto siempre es peligroso, porque cuando hay ese enaltecimiento y es un grupo de personas, una turba, nunca se sabe en qué va a parar el asunto. En este caso, vemos cómo la iglesia trabaja como un verdadero equipo y cómo inclusive protegen a Pablo. El versículo 29 y 30 nos muestran eso. Dice que la ciudad se llenó de confusión y dice que el versículo 30, que queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo tenía la intención de ir, ¿verdad?, y dar explicación y aprovechar y insistir en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero dice, lo protegieron, no lo dejaron. Entonces Pablo lo que hace es que se traslada a la ciudad de Troas, a la ciudad de Troas. Lo vemos nosotros en los versículos que van del capítulo 20 en adelante. Sale hacia Macedonia y termina finalmente en Troas. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. ¿Ok? Capítulo 20, perdón, los versículos primero hasta el 6. Capítulo 20, primero al 6. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, nosotros vemos cómo Pablo y su equipo se deciden a ir desde Acaya hacia Grecia. Y lo que hacen es que van pasando por todas las iglesias que estaban en Macedonia. Podemos ver nosotros aquí cómo el grupo completo se va movilizando y todo esto va en dirección a regresar de nuevo hacia Antioquía. Pero vemos en los versículos que van del 7 al 12 que hay un interés muy particular en la iglesia que estaba allí congregada en seguir los lineamientos que Pablo les había trazado. Los leo ahora. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Dónde estamos? En Troas, ¿verdad? En Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, en este caso nosotros podemos ver el interés de la iglesia que estaba en Troas en celebrar la Cena del Señor. Es la primera vez que vemos nosotros que se celebra el día domingo, día del Señor, la Cena del Señor. Y la iglesia estaba ahí reunida, pero no solamente tenía interés en celebrar la Cena del Señor, sino también en recibir las enseñanzas, las instrucciones que Pablo le estaba dando. O sea que vemos en Troas que se encuentra una iglesia realmente viva, una iglesia anhelante de agradar y de servir al Señor. Vemos inclusive también aquí el milagro de la resucitación de Eutico. Y llama la atención el hecho que dice acá que este joven Eutico se cayó del 3er piso, murió, dice porque fue levantado muerto, dice estaba muerto. Pero es interesante cómo dicen que después de que este episodio se sucediese cerca de la medianoche, pues ellos volvieron de nuevo a continuar las enseñanzas del apóstol Pablo. O sea que ni siquiera el incidente de la muerte y resucitación de Eutico hizo que ellos perdieran el interés. Dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. El hecho es que nosotros vemos cómo el apóstol Pablo va recorriendo ahora en su viaje de retorno, en su 3er viaje misionero, en su retorno hacia Antioquía, va recorriendo en el sentido contrario a como caminó. Originalmente se fue hacia Europa, llegó hasta acá, hasta Acaya. Acaya es lo que hoy día es Grecia, ¿verdad? Y luego fue retornando de nuevo hasta hacer una etapa en Éfeso y de Éfeso seguir más adelante. Sea como sea, hermanos, lo que yo quiero enfatizar en este punto es el hecho de que Pablo estaba absolutamente consagrado, dedicado a predicar la palabra de Dios, no importa qué, no importa cuándo y no importa cómo. Podemos ver los versículos que van del 13 al 16, que nos habla de lo que sucedió entre Troas y Mileto. En el momento en que Mileto, él hace una pausa y junto con los que estaban con él, pues convocan a los que estaban en Éfeso para que vayan hasta Mileto, a los ancianos de Éfeso, para entonces conversar con ellos. Todo esto es introducción al mensaje de hoy. ¿Están cansados? Todavía no hemos comenzado, solamente introduciendo. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Recuérdense que es Lucas quien está relatando. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene y navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Llegaron a Mileto, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso
para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Bien, ya hemos visto varios eventos. Hemos visto entonces, primeramente, cómo en la ciudad de Éfeso pues hubo una penetración del Evangelio al punto tal de que muchas personas se habían apartado de su idolatría y se habían consagrado al Señor. Habían llegado a quemar aquellas cosas que eran valiosas en otra época para ellas. Estaban viviendo una nueva vida. Había una verdadera conversión que era notable. Nosotros vemos cómo Dios obra para preservar la vida de sus misioneros a pesar de las circunstancias en que estaban. Y vimos claramente cómo Pablo comienza su viaje de regreso y lo hace en el mismo sentido en el que fue. O sea, subiendo desde Acaya, o sea, desde Grecia, a través de toda Serbia, para entonces pasar de nuevo hacia Asia Menor. En este caso ya está en Asia Menor, que es donde está Mileto. Y dice el versículo 13 al versículo 16 que él hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse de ellos. En vez de él ir a Éfeso, él quiso pasar a Éfeso de fly, de manera de no tener que hacer pausa ahí, porque tenía afán en llegar hasta Pentecostés, antes de Pentecostés o para Pentecostés a Jerusalén. Y entonces el hecho es que él lo que hace es que llama a los ancianos. Es un recorrido relativamente, en aquella época era largo, era molesto, porque recuérdense que no habían las facilidades a las que estamos acostumbrados para trasladarnos de un lugar a otro. Pero el hecho es que todos los ancianos de las diferentes iglesias de Éfeso pues acuden hasta Mileto con el propósito de reunirse ahí con el apóstol Pablo. Ese es el contexto en el que estamos nosotros. ¿Para qué los llama el apóstol Pablo? Lo llama fundamentalmente para encomendarle el rebaño del Señor. El versículo 28 lo va a decir muy claro cuando dice en el capítulo 20, 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa era la misión que tenían cada uno y que tenemos cada uno de los que pastoreamos, enseñamos, dirigimos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, simplemente apacentar la grey de Dios. El dueño de las ovejas es el Señor y nosotros lo que hacemos es alimentarla, llevarla a pastos para que se alimenten, para que estén firmes, cuidarla, guardarla, protegerla, sanarla. Es lo que hace cualquier pastor ovejero en cualquier parte del mundo. Pero el énfasis está ahí, ahora es cuando entramos realmente en el mensaje. ¿De acuerdo? Ustedes me han visto que he estado como dando muchas vueltas, ¿verdad? Lo que pasa es que no quería saltar esos versículos sin por lo menos hacer un comentario o leerlo. Pero el énfasis está en lo que él dice en el versículo 24. Y yo voy a leer ahora desde el versículo 17 hasta el 38, hasta el final prácticamente. Y vamos a poner un énfasis en el versículo 24. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24, este es el centro del sermón de hoy. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata
ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo caso, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo tenía una filosofía de vida. Yo no sé cuál es la filosofía de vida que tú tienes. No sé. Hoy día hay cantidad de personas que a través de los medios de comunicación públicos y a través de los medios digitales también están prácticamente siendo lo que le llaman hoy día influencer, creo que es la palabra. O sea, tratando de influenciar en otras personas, y siempre están, pues, en cierta manera sugiriendo o proclamando cuál es la mejor filosofía de vida y cómo deben vivir su vida para ser personas realizadas o felices. Pero es interesante lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y aquella misión para la cual el Señor la había enviado, que era dar testimonio de la gracia de Dios. Hermanos, el título del mensaje de hoy es: algo por lo que vale la pena morir o vivir, morir o vivir. Cuando vinieron el versículo 18 nos enseña claramente que cuando vinieron los que el apóstol Pablo mandó a buscar, vinieron a él le dijo: ustedes sabéis cómo me he comportado delante de ustedes todo el tiempo. En otras palabras, él estaba apelando a su testimonio propio. Su filosofía de vida era compatible con la manera como él vivía. Algo que no siempre nosotros vemos, no siempre sucede. Pero en el caso de ellos no importa. En el caso de él no importaba, porque él tenía muy claro un testimonio que lo avalaba. Y un testimonio que le avalaba, aunque esto significaba en cierta manera el hecho de que el servir al Señor todo el tiempo no ameritaba o no le traía como consecuencia un reconocimiento. Nosotros lo vemos muy claramente, como dice él, que en todo tiempo, versículo 19, estuvo sirviendo al Señor, dice, con toda humildad. Dice, con toda humildad. O sea, él no pensaba o no esperaba conseguir una recompensa por el servicio que estaba haciendo al Señor. Pero dentro de la filosofía de vida de Pablo, fundamentalmente servir al Señor en todo tiempo era, por así decirlo, su ocupación por excelencia. No importaba la circunstancia, no importaba el lugar, no importaba el hecho de que no fuera bien reconocido, bien aceptado por los demás. Y no importara inclusive si esto le costaba lágrimas. Fíjense como el mismo texto lo dice en el versículo 19. Cuando dice sirviendo al Señor con toda humildad, dice y con muchas lágrimas y pruebas. A pesar de las pruebas, a pesar de los riesgos a su integridad física, Pablo decía, mi filosofía de vida es que realmente vale la pena vivir para servir al Señor en todo tiempo. Y yo me pregunto, ¿es esa parte de mi filosofía de vida? No importando las circunstancias, no importando los riesgos, no importando el hecho de que más bien que ser estimado sea desechado, no importando el hecho de que esto no traiga ningún tipo de notoriedad, ni a nivel eclesiástico, ni mucho menos a nivel del mundo. Sin embargo, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y eso decía el apóstol Pablo. En su filosofía de vida, valía la pena vivir solamente para viviendo servir al Señor todo el tiempo. Para servir al Señor. Cuando siempre, en todo momento, en todo lugar. Pero no solamente para eso decía él que valía la pena vivir. Él decía que valía la pena vivir de una manera muy particular para poder de esta manera enseñar y anunciar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en los versículos 20 y 21. Cuando él dice, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por la casa. ¿Y qué dice luego en el versículo 21? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos dos componentes o estos dos elementos son fundamentales para la salvación de nuestras almas y para el perdón de los pecados. Si no hay un arrepentimiento para con Dios, no para con los hombres, no, para con Dios. No delante de un hombre, sino delante de aquel que está puesto para juzgar a vivos y muertos. No vamos a tener de ninguna manera el perdón de nuestros pecados. Y de ninguna manera
vamos a poder ejercer una fe genuina en el Señor Jesucristo. Pero es imprescindible el arrepentimiento y es imprescindible que depositemos la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo decía, realmente para mí vale la pena la vida por el hecho de que yo me he dedicado y no he rehuido en ningún momento la responsabilidad que tengo de anunciar y enseñar que ciertamente es necesario un arrepentimiento y es necesario poner la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Son pasos, vuelvo y repito, que son imprescindible para que nosotros podamos ser salvos. Y Pablo estaba consagrado en eso. La vida de Pablo, él decía, vale la pena, y por eso él va a decir en un momento dado a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir sería en todo caso ganancia. Dice, pero realmente estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, porque por una parte dice, me gustaría partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero es necesario que esté en la carne. ¿Para qué? Para llevar a cabo aquello para lo cual he sido puesto, lo que era el centro de su filosofía de vida. Como dice él muy claramente, nada estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo pensaba, practicaba, evidenciaba, vivía y testificaba el hecho de que para él servir al Señor era algo constante, permanente, continuo, en todo momento, no importar el precio que tuviera que pagar. Y iba avalado este testimonio de vida de él con lo que él iba predicando y enseñando. Y cuando llama a los ancianos de Éfeso y le dice, vengan acá, y le va a encomendar que tengan cuidado sobre el rebaño del Señor, porque es del Señor, él tiene la capacidad de ponerse como referente, porque él le dice, ustedes han visto cómo yo he estado entre ustedes, y ustedes han visto cómo inclusive con lágrimas, cómo a pesar de las pruebas y los riesgos, yo he estado en todo momento dispuesto a servir al Señor con humildad, sin tener ninguna otra expectativa, nada más que el cumplir con la misión para la cual el Señor me salvó. Dos interrogantes que debemos hacernos en consecuencia. La primera es, ciertamente, nuestra vida tiene al Señor en un compartimento que algunos días o algunos momentos o en algunos lugares nosotros lo dejamos que aflore, o nuestra vida está consagrada. Es parte de mi filosofía, de tu filosofía de vida, el hecho de que en todo momento sirves al Señor, debes servir al Señor, debes estar disponible para el Señor. No solamente en el servicio de adoración, sino sin lugar a duda, en el servicio de enseñar la verdad que tú posees, la de que solo en Cristo hay salvación, y que es necesario que todo hombre en todo lugar se arrepienta, por cuanto ha de venir un día en el cual Él habrá de juzgar tanto a vivos como a muertos. La filosofía de Pablo tenía un tercer punto, y era el hecho que, según él no hacía lo que le daba la gana, ni lo que sentía, ni lo que le apetecía, sino que él era guiado por el Espíritu Santo. Es algo que realmente es un recurso que tenemos los creyentes. Somos tan prestos a tomar decisiones en base a cómo nos sentimos, o lo que deseamos, lo que nos apetece, hablando de los apetitos carnales. Pero qué distinto es cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y él lo presenta esto como una especie de atadura. En el versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer. Dice, yo voy para allá, para Jerusalén, voy de regreso a Jerusalén simplemente, y quiero estar allá antes de Pentecostés, porque el Espíritu Santo me amarró y me está llevando hacia allá. Me ha ligado yo en espíritu. Realmente vale la pena vivir de esa manera, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que dejemos que el Espíritu Santo nos controle y no el vino o el alcohol. Pero así como una persona borracha es controlada en su embriaguez por aquello que ingirió, dice, y esto lo lleva simplemente a disolución, a problemas, dices, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un recurso que está a nuestra disposición. Y la llenura del Espíritu Santo implica necesariamente la supeditación y la sujeción a la voluntad de Él.
Y la llenura del Espíritu Santo está directamente relacionado con el cassette mental que tenemos nosotros en cuanto a la voluntad de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras. De ahí el énfasis una vez y otra vez y otra vez a alimentarnos de la palabra de Dios, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que realmente valía la pena para él vivir de esta manera, dirigido o ligado por el Espíritu Santo, ligado en el Espíritu. Yo no sé lo que va a pasar allá. Eso, que el Espíritu Santo mismo me dice a mí, versículo 23, a través del testimonio de diferentes hermanos en diferentes ciudades por donde hemos ido pasando, que allá me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, yo no sé qué va a pasar. Me han dicho hermanos que están llenos del Espíritu Santo en el trayecto, que lo que me espera allá no es nada bueno. Dice, pero a pesar de que yo no tenga seguridad de qué es lo que me va a acontecer, o aunque yo supiese que voy a tener que pagar un precio, como es este caso que le había sido anunciado por otros hermanos, prisiones y tribulaciones, dice, de cualquier manera vale la pena seguir adelante, vivir, llevar a cabo la misión ligado en el Espíritu, o sea, guiado por el Señor, amarrado, alado por el Señor. Tres cosas, Juan, tres cosas que eran valiosas para el apóstol Pablo y la cual él esgrime acá como un argumento fundamental para el ministerio que había llevado a cabo y el tipo de vida y el ejemplo que les había dado a los demás, ahora que los llamaba para hacerle advertencia al tiempo que les decía que no verían más su rostro. Era como quien dice la despedida del apóstol Pablo de los hermanos de Asia Menor. Servir al Señor en todo tiempo. Anunciar el arrepentimiento para con Dios y el perdón de pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ser guiado por el Espíritu Santo. Andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es la exhortación de la Biblia. Dice, una y otra cosa se oponen entre sí. Pero Pablo no iba donde quería, sino donde el Espíritu lo llevaba amarrado. Ahí era donde Pablo iba. Y por eso iba para Jerusalén, sin importar lo que sucediera. Pero tal vez lo más bonito es la parte del versículo 24 en adelante, cuando él dice cómo su vida para él realmente tenía un sentido en particular. Y es cuando dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de... ¿Están conmigo? ¿Tienen sus Biblias? Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Wow. Él sencillamente decía, yo quiero terminar, y terminar bien, terminar de una manera gozosa. Y para esto yo sé que yo lo que tengo que hacer es cumplir con el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era el ministerio del apóstol Pablo? Llevar el Evangelio a los gentiles, llevarlo más allá de donde había sido predicado el Evangelio. Por eso él decía, yo me esforcé a predicar el Evangelio donde no fuese antes predicado, sino mucho más allá. Él no quería edificar sobre lo que otro ya había puesto. Él fue donde Cristo no había sido oído a predicar el Evangelio. Y él había tenido gozo en este ministerio a pesar de que había sufrido mucho a través de todos los viajes misioneros y todas las persecuciones y lo que le faltaba todavía por delante. Pero sin embargo, él dice, yo estoy limpio de la sangre de todos. Acabando la carrera con gozo, dice el versículo 23, ahora yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. En otras palabras, no hay ninguno de ustedes por el cual el Señor me va a reclamar porque me mandó a predicarle el Evangelio, me los puso por delante, me dio la oportunidad y yo sin embargo no lo hice. Yo no lo hice. Sino que muy por el contrario, voy a acabar gozosamente mi carrera porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No la parte que me gusta, no la parte que ustedes quieren oír, sino todo el consejo de Dios. Qué bendición
poder terminar nuestra vida de esta manera, con gozo, sabiendo que para lo que el Señor nos puso lo cumplimos. Son argumentos que eran importantes para Pablo, porque son las cosas que Dios había puesto delante de él para que llevase a cabo, y las cosas que le daban sentido a su vida. Algo por lo cual valía la pena para él morir si fuera necesario, o sencillamente era la razón por la cual él vivía. Nosotros vemos hoy día que así como sucedía durante la Segunda Guerra Mundial, que se montaba un piloto japonés en un avión y lo estrellaba contra un buque, hoy día están los drones, o sea que no se sacrifican. Pero por otro lado están los kamikazes, que le llaman mártires, o que le llaman terroristas, o que le llaman suicidas, o que le llaman como tú quieras, que son capaces de cargarse o forrarse con bombas, entrar en un local donde haya muchas personas y autoinmolarse con tal de matar a otros. Pero lo vemos no solamente más allá del Atlántico, sino que también lo vemos aquí, como en Estados Unidos. En el mes de enero fueron más los casos de asesinatos colectivos que los días que pasaron o que tuvo el mes. Y en la mayoría de los casos esas personas, después que asesinan a otro, se asesinan a sí mismos, se matan a sí mismos. Y la pregunta es, ¿qué los mueve? ¿Qué había en la mente, en el corazón de esas personas que decía, vale la pena que yo muera por esto? Y por eso yo voy a cargarme de explosivo y voy a matar, voy a convertirme en un mártir de la yihad. La verdad es que nuestra vida tiene sentido solamente si somos ligados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, si caminamos la carrera que el Señor pone por delante de nosotros, si somos capaces de enseñar el arrepentimiento y el perdón de pecado en Jesucristo para la salvación de las almas, y si de una manera absoluta y total dedicamos toda nuestra vida al servicio de Él, porque cada minuto, cada respiro o cada suspiro es Él quien nos lo concede, y debe ser para glorificarle. Pero Pablo no se queda ahí. Vamos a leer entonces los versículos que van del 33 hasta el final, aunque ya lo leímos. Dice el versículo 33: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Realmente vale la pena vivir para ayudar a los que están en necesidad. Y hay dos maneras como podemos nosotros ayudar al que tiene necesidad. Ayudarle materialmente, físicamente, como con el esfuerzo de nuestra mano, compartiendo los bienes que tenemos. Dice que el Señor Jesucristo dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pero que el Señor Jesucristo dijo, esto es una bienaventuranza, no una carga, sino todo lo contrario, un motivo de alegría o de gozo, o de bienaventuranza o de dicha. Porque Él fue que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En otras palabras, la bienaventuranza o la bendición de Él viene como consecuencia del hecho de nosotros darnos a los demás. 5 motivos por los que vale la pena morir o vivir según el apóstol Pablo. En primer lugar, para servir a Dios. ¿Cuándo? Constantemente, en todo tiempo. En segundo lugar, para poder anunciar a otros el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. En tercer lugar, para ser guiados por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, para poder terminar nuestras vidas, dice, de una manera que no tengamos arrepentimiento, sino gozo, por el contrario, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y finalmente, para poder de esta manera ayudar a aquellos que tienen necesidad.
5 motivos por los cuales el apóstol Pablo consideraba que fuese para vida o para muerte, valía la pena la vida que estaba llevando, el ministerio que estaba llevando, a la filosofía de vida que él tenía. La pregunta es la siguiente: ¿para qué tú estimas que tu vida es preciosa? ¿Valiosa para qué? Es tu vida, ¿para qué? ¿Para ser un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano? ¿En qué consiste el valor de tu existencia delante de Dios? O sea, ¿en qué consiste realmente? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí en este mundo o vives día a día? ¿Cuál es la razón, ciertamente? Para Pablo era Cristo. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo. La verdad es que debemos preguntarnos si acabaremos nuestra carrera con gozo o por el contrario con vergüenza. Con gozo por haber cumplido aquello para lo cual el Señor no solamente nos creó, sino que también nos salvó. Y si es así, cuando venga el momento, no tendremos remordimiento ni lamentos, sino simplemente habremos hecho lo que se nos mandó. Vamos a orar, hermano. Padre, tú sabes, Señor, que ayer comentaba, antier, no sé, Señor, con alguna hermana que sentía que tú me has dado días extra de vida, Señor, para consagrarlos a ti, Señor. Pero realmente toda mi vida, Señor, ha debido ser consagrada a ti de una manera absoluta y total. Porque si no, no tiene sentido, Señor. Terminaríamos, Señor, como decía Salomón, diciendo que todo es vanidad, porque ciertamente lo es. Pero sin embargo, Señor, sabemos, Padre, como decía el apóstol Pablo, que tenemos razones, los creyentes, los hijos tuyos, para tener una vida fructífera que valga la pena, Señor, y que este sea nuestro verdadero legado. No legado a los hombres, sino sobre todo el legado delante de ti, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a servirte, y a servirte no a veces, ni por rato, ni en circunstancias, sino en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a fin de que podamos llevar el ministerio del evangelismo a todos aquellos con los que nos relacionemos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a fin de que nosotros podamos acabar esta carrera con gozo, Señor, porque sabemos que tú nos salvaste, porque tuviste misericordia de nosotros y que así también has de tener misericordia de otros a través de la palabra predicada por nosotros, Señor. Padre amado, también, Padre, danos oportunidades y mueve nuestras mentes, corazones y disposición para ayudar a aquellos que están necesitados, Señor. No solo por la bienaventuranza que entraña el ser más bienaventurado dando que recibiendo, sino porque, Señor, de los que se trata son de bienes espirituales, aquellos a los que se refiere el apóstol Pablo acá, más allá que los materiales, aún cuando los materiales están incluidos. Y por eso decía el Señor que sus manos le habían sido suficientes para trabajar, producir y repartir. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros también a ser así dadivosos y con esto recibir tu bendición, Señor, tu bienaventuranza. Gracias, Padre, por habernos traído esta mañana a tu casa. Permite, Padre, que en este momento cada uno, Señor, de los que están aquí presentes pueda hacer resoluciones, tomar decisiones, Señor. Delante de ti, Señor, tener nuevos propósitos, Padre. De modo y manera, Señor, que su vida valga la pena vivirla y su muerte, en el momento que tú nos llames, Señor, le llames, Señor. Pues, Padre, no tenga ningún tipo de resentimiento, remordimiento por haber perdido la visión correcta, Señor. Por haber perdido, Señor, el motivo, la motivación apropiada, por haber tenido una filosofía de vida errada, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad esta mañana, Señor. Tú conoces nuestras limitaciones para comunicarnos, Señor, pero
Tu Santo Espíritu, Señor, es quien liga, es quien obra, Señor, y en esto confiamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.